Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. Gracias por darte una vuelta por acá. Ojalá que algo de lo que aquí hablemos te sea de utilidad y te invito a seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Día Cero Podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Pues Brando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprecio de verdad mucho que nos regales unos minutos de tu tiempo por acá. Quiero platicarte como un poquito para introducción, cómo fue que me topé contigo. Yo me acuerdo que un día estaba por ahí viendo en Instagram un video, ¿no? Últimamente como que me ha entrado un poquito esa cosquilla del tema inmobiliario. Ok. Y pues vi de un tipo, era un video de un tipo que te explicaba cómo hacer tu primer $1,000,000 en el sector inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Y ves el título y dices, a ver qué interesante puede estar. Me acuerdo que empezó a dar como un montón de especificaciones técnicas que a lo mejor sí conocía un poco, pero se me hizo un poco tedioso, ¿no? Y no terminó por engancharme, o sea, no me terminé por enganchar con su tema, como que lo quiso explicar muy rápido y hubo muchas cosas que dejó sin aclarar. Entonces le di scroll al video y enseguida me apareció un video tuyo. Mira. Que aparecía cómo combinabas o cómo hacías esa comparación de que las inversiones en la vida real son muy parecidas a las de Monopoly. Ok. Lo vi y me pareció interesante cómo abordas ese tema. Lo hiciste entretenido a comparación de la otra persona. Y luego pues me puse a investigar un poquito acerca de quién eras tú, ¿no? Y descubrí que tienes una historia muy particular de emprendimiento. No eres como el típico emprendedor que tiene palancas para entrar o que viene de una familia de empresarios, que no significa que sea malo, simplemente como que a lo mejor el camino fue un poco más fácil para ellos, ¿no? Sin embargo, tú vienes de una familia de recursos limitados, no estudiaste en una de las escuelas más caras de México, Uh-huh. y aún así has construido como una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de Jalisco, ¿no? Entonces, quisiera iniciar esta plática tocando ese tema, porque me gustaría saber cómo inicias. Y para mí siempre es importante recalcar cómo va esa primera venta, ¿no? Porque para mí, yo siempre he dicho, siempre he pensado que las primeras ventas son de las que siempre recuerdas, porque son como la punta de lanza para una carrera, ¿no? Y quisiera que nos llevaras a la gente que nos está escuchando a esa primera venta de ese edificio, la que te hizo despegar, ¿no? A ver si nos puedes platicar un poquito cómo llega ese día a tu vida, el proceso que tuviste que recorrer para llegar a ese día, y sobre todo esas sensaciones, esas emociones que te acuerdas que tuviste al cerrar ese trato. Súper. Un gusto, Primero, gracias por la invitación. No, También chequé tu podcast y padrísimo. El concepto y todas las historias que he escuchado. Me gusta mucho tu concepto. perfecto. A ver, y fíjate que yo divido mi etapa, como bien dices, sí, yo veo mucha gente que sí está en el medio inmobiliario, pero de inicio el medio inmobiliario todo el mundo lo ve con muchas barreras, porque realmente sí, pues es un medio que se necesita mucho capital, ¿no? Claro. Para levantar algún edificio. Y lo que nadie nos comparte normalmente es que sí, aunque sí se necesita claramente mucho capital, hay muchos mecanismos para hacerlo con no tanto dinero y apalancarte con dinero de terceros, ¿no? Normalmente yo lo que estoy hablando yo últimamente en muchos de mis redes y medios es cómo hacerlo, cómo ganar esa confianza para poder apalancarte y construir. Pero te voy a contar mi historia. Como bien dices, inicié desde cero, mi familia es clase media, media baja. Estoy en escuelas públicas desde la primaria, pues era la vida normal en donde crecí. No me fue gratuita, porque en la Universidad de Guadalajara tenía que pagar 500 pesos el semestre porque te pedían un donativo voluntario para la Cruz Como Roja. todas. Podías poner 10 pesos, la verdad, pero no sé por qué en mi mente dije, si pongo 500 seguramente me van a aceptar más fácil o algo así. Entonces doné más allá a la Cruz Roja, ¿sabes? Ok. Mira, mi etapa, la primera fue, yo soy abogado, trabajé en una notaría. Mi inicio en la industria inmobiliaria fue como asesor. Okay. Yo fui, además de ser abogado en una notaría pública, simultáneamente trabajaba como asesor inmobiliario, ¿no? En una empresa. Para que me digas en qué etapa quieres que iniciemos. La segunda etapa la voy a poner cuando compré un departamentito de interés social de 180,000 pesos que remodelé
y que vendí. Esa es una etapa, pues imagínate, súper importante. Ujú, La tercera etapa la voy a poner cuando empecé a construir placitas de conveniencia de ujú, 10, 12 locales, que fue hace como 5 años. ujú, Y ahí tengo una historia muy importante en la primera. La cuarta etapa la voy a poner cuando empecé con los edificios de usos mixtos, ujú. ya de más de 10 pisos. Y en esa etapa voy, entonces todavía no te puedo decir la quinta, que nomás la tengo en mis sueños, ¿eh? Te la contaré cuál es mi sueño, pero todavía no la estoy ejecutando. ¿Cuál etapa La quieres que segunda iniciemos? etapa creo que se puede Esa es adaptar la un buena, poquito ¿no? más. Exacto. Sí, Ujú, esa es muy importante porque ahí fue donde realmente ya inicié a invertir en un bien inmueble. ujú, Lo que hice, tal cual, fue comprar un depa de interés social. ¿Cómo lo hice? Me preguntan mucho, oye, pero ¿cómo elijo? ¿En qué zonas? Pues está difícil, ¿no? ujú, Yo les digo, pues no puedes ser experto en toda tu ciudad. Yo soy de Guadalajara, cada uno en su ciudad. Yo ujú. les recomiendo que se hagan expertos en unas 3 colonias, fíjate. Ok. En 3 colonias, las que tú elijas, más bien no las que elijas, en las que tú sabes que de acuerdo a los precios de ahí te alcanza, para empezar, ¿sí me explico? Claro. Entonces yo elegí 3 colonias muy populares de aquí de Guadalajara con precios muy bajos y me hice experto. ¿Qué es hacerte experto? Que si tú me preguntabas cuánto costaba un depa en planta baja, en primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel, te podía decir, porque ya había investigado en el periódico y en internet los precios de 50 departamentos ahí. Ujú, Entonces, aunque no sepas nada de eso, con investigación constante en internet, en páginas de bienes raíces o dándote vueltas y preguntando por teléfono, te ujú, conviertes en experto. Ves cuántos metros tiene, cuántas habitaciones y en qué nivel está. Entonces me hice experto. Después de saber cuánto valían esos departamentos, lo que hice fue buscar oportunidades abajo del mercado. Entonces ok, me agarraba, en esa época era mucho por el periódico todavía en aviso de ocasión. Compraba el periódico todas las mañanas y me ponía a ver todos uno por uno los departamentos. ujú, Y cuando veía, se llamaba Loma Dorada esa colonia que yo estaba buscando. Veía todos los de Loma Dorada y de repente ahí costaban en tercer nivel 250,000 pesos. Vi uno ok, en 180,000. ujú, Yo ya sabía que estaba abajo del valor. Dije, mira. Y separaba a todos los que sabía que estaban más baratos. Y les llamaba, hacía citas y les aventaba ofertas. ujú. Entonces, ahí fue mi primer compra. Aventé una oferta, me la aceptaron. Es el número, 180,000 es el número mágico con el que compré mi primer inmueble. Ok, Lo remodelé, le metí unos 20,000 pesos y lo vendí como en 260,000 pesos. Esa fue mi primera operación. ok. ¿Qué parte hacía? Ok, todo Brada, Grupo Inmobiliario, era Brando Angulo. No había ningún otro empleado. Bueno, sí había uno. A tiempo parcial era un albañil que me ayudaba a remodelarlos. Ok. Pero entonces la búsqueda, la promoción, el enseñar el departamento a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, el tramitar el crédito de Infonavit, el cobrar, todo lo hice mucho tiempo, pues nada más yo. Obviamente no podía pagar todavía a nadie más para que me apoyara. O sea, ahí estabas tú trabajando ya como abogado y aparte Ujú. estabas, o sea, combinaba las dos cosas. Exacto. ¿Y sabes por qué fue tan bueno eso para mí y para mi Ujú, carrera? Porque yo mis gastos y mi vida lo cubría con mi trabajo en la notaría. ujú. Y todo lo que... a ver, para comprar este depa ahorré como 2 años, ¿eh? Me brinqué ese pequeño detalle. No fue así como mágicamente que los Sí, sí, tenía. sí. Ahorré como por 2 años para juntar esos 180,000. Ujú, Para evitar tentaciones, lo que hice fue en su momento, recuerdo que abrí un fondo de inversión en el cual no ok, podía tocar mi lana cada 6 meses. ¿Sí sabes? O sea, seis ok, meses no ok. puedes, tienes que avisar un mes antes y cada 6 meses puedes sacarlo. Entonces se te Oye, olvida. Ahí le iba metiendo mes con eso mes está y se te olvida. interesante, ¿eh? Eso Pues está es que interesante. Ajá, sí, son como bloqueos que te haces tú mismo, ¿sí me explico? Si tienes la claro. lana cerca ahí en tu colchoncito, en tu oficina, Sí, pues sí. siempre va a haber una urgencia y alguna necesidad. En cambio, cuando te lo bloqueas en un fondo de inversión, la Ujú, desapareces de tu mapa. claro. Con el tiempo eso se hace ya innato, ya no lo tocas y lo puedes tener ahí, pero en estos momentos todavía tenía mis debilidades Ok, de ok. comprar cosas, entonces mejor me forcé a hacerlo así. Y te digo, pues así fue como empecé. Ese fue mi primer departamentito. Tengo foto, yo doy una conferencia que se llama El Sueño Mexicano de cómo empecé y tengo la foto de esa casita, ese departamento de cómo estaba, el Ujú, primerito de toda mi vida. Como te digo, vivía de lo de la notaría, entonces lo que hice y me propuse reinvertir el 100% tanto del capital como de la utilidad. ok. Hay un gran error que seguramente has notado en mucha gente, que si ganas 5,000, pues tus gastos mágicamente son 5,000. Y luego te suben y ganas 10,000 y mágicamente tus gastos se transformaron en 10,000, ¿no? 10,000, claro. Una de las cosas que tienes que romper es ese ciclo para crecer, entonces yo lo rompí totalmente. Ujú, Entonces esa lana la reinvertí desde el inicio toda. ok, Entonces, y después fueron 2 departamentos. Luego me acuerdo que un señor que tenía lanita vio que hacía eso y me dijo, oye, ¿qué onda? Si te doy yo dinero porque compres otro, ¿qué hacemos?
Entonces, yo ya tenía 2 y él me dio para comprar 2. De lo mío que me quedaba con toda la utilidad y de lo de él le daba la mitad de la utilidad y me quedaba con la mitad. Entonces hizo todavía que se apalancara. Ese fue el primer inversionista de mi vida, ese señor, que confió en Ajá. mí, con mi modelito de negocio y se fue multiplicando. Llegué a tener 30 depas ahí más o menos dándoles vueltas Okay. y bueno, claramente pues ya no era nada más yo, ¿no? En un momento tenía 2 personas que se dedicaban nada más a estarme buscando depas que estuvieran abajo de su precio. Uh-huh. Ya tenía como 2, 3 personas que se dedicaban nada más a remodelar. Y Uh-huh. ahí fue donde hice mi primer equipo de ventas. Ahí sí ya tenía un equipo de vendedores nada más Okay. y una persona que se dedicaba a tramitar los créditos de Infonavit. ¿Sí me explico? Entonces, para que se hiciera una maquinaria, y éramos unas Ya. 10, 12 personas, pero ya era una empresa ya más en forma. Esa fue la primera etapa en mi vida en el mundo inmobiliario. Ok, ahí mencionas que hubo alguien que confió en ti, el primer inversor. ¿Esa persona era alguien conocida? ¿La topaste ahí? Te pregunto porque es muy difícil ahora confiarle a alguien que no conoces, ¿no? Y Sí. quería saber cómo tú haces para confiar, para que las personas primero confíen en ti y luego tú mismo confiar en ti. A ver, fíjate que todo esto que te estoy hablando, yo tenía como unos 25 años, 44 años cuando empecé, ¿eh? O sea, estaba Ok, chavo. ok, ok. Y no era una persona muy cercana a mí. Era un cliente de la notaría que me Ok. veía. Te voy a decir, esa pregunta me la hacen mucho. Yo siempre me he visto, estaba muy flaquito, me veía súper chavito, siempre andaba de traje, pero me preguntan, oye, ¿cómo lo haces para que, pues ahorita es muy fácil que confíen en ti porque ven qué has hecho y ven tu empresa y ven tu proyecto, pero pues al principio, ¿cómo lo hacían? Y yo les digo que debes de jugar con todos los factores. Una, te tienes que ver confiable, en verdad, aunque digan que la imagen, claro que importa, y más al inicio. No te puedes dar el lujo de andar con una playerita al principio ni nada. Yo andaba de traje todos los días para demostrar cierta confianza. Uh-huh. Y el ser experto en algo, eso te lo digo, el ser experto en algo genera confianza. A mí de entrada, cuando llegaba y me veían chavito y que estaba empezando, inmediatamente yo sé que te quita credibilidad, ¿sí sabes? Eso, Uh-huh. así funciona tristemente el mundo. Te ven joven, te quita credibilidad. Y cuando empezaba a hablar y sabían que me sabía de memoria el negocio y les enseñaba el plan de negocio de cómo iba a invertir y todo, y que yo ya lo había hecho con uno Uh-huh. y que me había funcionado y que tenía esto y con 2, todo ese conocimiento, todo eso poder plasmarlo y comunicárselo súper eficientemente y que me preguntara dudas y se la resolviera, eso le genera confianza a quien sea. En el momento que te noten dudar, en el momento que, pues sí lo tienes en papel, pero nunca ni siquiera lo has hecho, no has hecho una prueba de mercado de lo que me digas, pues quién va a confiar en ti, ¿no? Y ahora lo entiendo, fíjate, ahorita cuando llegan chavos a que yo quiera, ahora estoy al revés, ahora me buscan a mí para que invierta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y digo, pues que sí es lógico, ¿cómo no lo veía de chavo? Si bien el 99% de las personas que me buscan no tienen ni idea de lo que está, de su proyecto, tienen una idea muy borrosa que no han plasmado, que no han probado, que no tienen desarrollada, y pues ¿quién va a meter dinero en algo así, no? Digo, no lo haría nadie, pues no vas a Definitivo. arriesgar tu dinero. Si Claro. te dan una idea muy, muy buena, muy desarrollada y ya probada, oye, pues espérame, claro que le meto, ¿sí sabes? Entonces no era conocido, entonces eso fue un reto y eso fue mucho más importante porque fue alguien que no era un tío, no era un amigo, no era nadie, era Sí, sí, alguien sí. que le gustó lo que hacía y lo convencí con mis números, se lo demostré en su primera inversión. Obviamente en la primera inversión te dicen, aunque le pierdas, cúmplele y dale un buen retorno, ¿sí me explico? Para que Uh-huh. confíen siempre. Desde ese primer departamento hasta las últimas inversiones, si algo les digo a la gente es que lo que más debes de cuidar es tu reputación y tu palabra. Y no en la parte romántica de cuidar, no, porque realmente eso es todo. Si lo cumples, después te van a pelear los inversionistas, te van a querer meter lana porque es el chavo, el empresario que siempre cumple y te está dando buenos dividendos, ¿sabes? Entonces, Claro, claro. lo he intentado desde ese primer depa hasta el día de hoy, cumplir esa promesa que le hago a mis clientes. La reputación, sobre todo en este sector, muchas veces puedes tener 10, 15 edificios que quieres vender y con uno que te salga mal, probablemente todo ese camino que llevabas, ¿no? Puede irse al traste Claro. y por eso, qué bueno que lo dices, que la confianza es eso, tener conocimientos y mostrarlos sobre todo a la persona que quieres convencer. Yo creo que es lo más importante porque así tú estás preparado, te sientes confiado tú para poder llegar al siguiente nivel y aparte a la persona a la cual estás queriendo llegar, tú le das esa confianza, ¿no? Y me Exacto. parece muy, muy, muy interesante. Platícanos un poquito
a grandes rasgos, porque sabemos que tenemos un poquito el tiempo limitado, un poquito esa de tercera etapa en la cual tú me mencionaste y la cuarta etapa, que es donde vienen un poco ya las inversiones más grandes. Sí, mira, el brinco a la tercera etapa, en estos, digamos que yo te dije, tenía un equipo de ventas, tenía una empresa estructurada, ya tenemos 30 departamentitos. En lo personal, yo en la notaría ya había crecido mucho. Me convertí en socio de esta oficina y era de los dos socios directores. Entonces ya tenía una vida muy cómoda y parecía que muy exitosa, ¿no? La gente a mi alrededor me decía, pues, padrísimo, ya estás de otro lado. Y un día, sí, yo soy súper decidido en mis decisiones. Un día estaba en mi casa, dije, a ver, esto no es tu sueño. O sea, mi sueño siempre había sido construir edificios, estar en otro lugar. ¿Y ya te vas a conformar con esto? Porque había entrado en una zona de confort y de que ya me sentía súper exitoso, ¿sí sabes? Claro, claro. Es la realidad. Y un día decidí vender todo lo que tenía. Yo ya tenía en lo personal algunas propiedades y todo. Y literalmente fue un sábado y el lunes fui a mi oficina y les dije a mis vendedores a todos, todas estas propiedades las van a poner en venta a partir de hoy. Les di precios de todo y las pusieron en venta. Todo el mundo cuando escuchó esto a mi alrededor me dijeron que estaba loco, ¿sí sabes? Porque me dijo, oye, espérame, ya tenías tu tranquilidad, ya habías logrado esa estabilidad que todo el mundo busca y vas a volver a arriesgar. Además, te voy a decir, yo iba a iniciar con placitas de conveniencia, te digo, de esas que están en esquinas, que llenas de franquicias, de varios servicios, de 10, 15, 20 locales. Era un campo que yo no era experto. Entonces, con más razón, como ya tienes estabilidad y vas a brincar en algo que ni siquiera eres experto, pero los que somos emprendedores innatos y tenemos grandes sueños, no te importa. Así las vendí todas y me puse a investigar y a aprender sobre ya desarrollo inmobiliario. No es lo mismo comprar un depa, remodelarlo y venderlo, a comprar un terreno y desde cero construir algo, hacer condominios y la obra es mucho más complejo. Pero lo hice y empecé con dos placitas. Con dos placitas que la verdad tuve todas las broncas que puedes tener en todas las etapas por inexperiencia, o sea, cosas que ahorita nunca me pasarían. Pagué penalizaciones, tuve broncas al sacar mi licencia de construcción, multas. A las dos les gané dinero, pero mucho menos de lo que se debe de ganar, de los porcentajes que ya tengo ahorita de retorno. Pero así es la vida, así son los negocios, así es el emprender. La gran diferencia, y que me siento feliz, yo las veo como mis dos primeras plazas de aprendizaje, porque mucha gente se queda ahí años o se queda paralizada, no solo en el medio inmobiliario, en cualquier medio, paralizado por el miedo de que se iba a perder lana, ¿no? Todo el mundo vamos a perder lana y vas a fracasar. Entre más rápido lo hagas, pues mejor. Entonces, yo no me tardé en decidir y me aventé luego a construir estas. Mira, yo tengo un proceso muy, muy bueno ahorita de desarrollo. Desde que veo un terreno, tengo una estructura para analizarlo financieramente, pedir las licencias y sacarlas rapidísimo. Tengo arquitectos que me hacen el proyecto rápido, me sacan costos, me construyen. Tengo quien me supervise, que me lo entreguen en tiempo, en calidad y en precio. Y cuando termina, tengo quien lo administre y quien verifique todo un proceso. En esa época también éramos muy poquitas personas. Entonces, por eso digo que en cada etapa tuve broncas, pero me enseñaron a que mis segundas dos placitas fueran un súper éxito, ¿no? E hice lo mismo, todo lo reinvertido. Es más, te tengo que decir, desde ese primer depa que te dije hasta el día de hoy, ya van 10 años, todo lo reinvertido en la parte de desarrollo. Cuando te digo todo es el 100%, no 99.9, el 100%. Yo he seguido viviendo con lo que gano de la notaría durante 10 años. No cualquier persona puede reinvertir un negocio exitoso durante 10 años. Entonces ha sido la diferencia de que he podido brincar estas etapas, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí se pone interesante porque en casi todo lo anterior que te dije era mucho dinero mío. Lo que pasó ahora es que empecé a meter a financieros y empecé a entender un concepto que se llama apalancamiento. Apalancarte es utilizar dinero de terceros para apalancarte, que es crecer más rápido. Claro. Y entonces hay un modelo en el cual, te lo voy a explicar así muy a grosso modo y sin tantos tecnicismos. Imagínate, porque yo se le digo, tú puedes hacer un edificio, una plaza, de mucha lana, casi sin dinero. Y me preguntan, no, hombre, eso es ilógico. Y es lo que te decía al principio, ¿no? Te voy a explicar cómo se logra. Hay gente que tiene terrenos, ¿no? Pero no tiene dinero y no sabe cómo construir nada ahí. Y tiene un súper terreno en una avenida y no tiene ni la menor idea. Se lo heredó su abuelito y no sabe nada. Esas personas normalmente o lo venden o hay una figura que se llama que te aportan el terreno. Que me aporten el terreno es esa persona que no sabe qué hacer, llega conmigo y me dice, oye, hacemos un desarrollo en conjunto. Si su terreno vale 20 millones, le digo, yo te voy a pagar 25.
pero no te los va a pagar ahorita, te los va a pagar cuando construya aquí un edificio con unidades, ¿sí me explico? Esos 25 te lo va a dar en depas o en locales o en lo que sea. Entonces ahí te costó 0 pesos tu terreno, ¿no? Ni un peso gastaste. Después sigue el arquitecto y yo ya tengo arquitectos con los cuales llego a convenios y le digo, también te voy a pagar con una unidad tu proyecto, ¿va? O con un pedazo de esta inversión. Nada. Luego sigue y licencias ante ayuntamiento. Ahí sí es difícil que llegues con el gobierno y le digas te regalo algo. Que sí se puede, ¿eh? Okay. Sí se puede que también al gobierno le des una unidad en renta para que ponga algo administrativo. Okay. Pero digamos que ahí sí vas a pagar un poquito tu licencia de construcción porque va a ser muy difícil que llegues a un acuerdo con el gobierno. Después de eso, vas a realizar una preventa espectacular. Te voy a decir algo, te metes al Instagram de Brada Grupo Inmobiliario, todos los proyectos que ves ahí los construí con puro dinero de la preventa. Ni un peso metimos nosotros. Con renders, con planos y con todos los proyectos, se vendieron y con eso construimos. Entonces, ¿cuánto me costó construir? Nada. Con las personas que me compraron, construí. Terminas el proyecto, le pagas con unidades a todo mundo y te quedaste con tu utilidad. Entonces, si viste en este proceso, el único gasto que realicé fue el de la licencia de construcción. Entonces, un proyecto de 100 millones de pesos de venta lo puedes realizar como con 1 millón de pesos. Suena, y le puedes ganar 20 millones, 25 más o menos. Suena, bueno, ¿qué te digo de utilidad? Es el 2000% más o menos de retorno de inversión. Suena siempre que alguien cuenta esto, suena ilógico, suena irrealizable, pero créeme que, bueno, no solo yo conozco algunos desarrolladores en México, los líderes, que así hacen sus proyectos, ¿eh? Okay. ¿Qué se necesita para esto? Generar confianza. Lo mismo que con el primer DEPA y eso es créeme que es la base de toda tu carrera, el generar confianza con la gente. Siempre lo repito muchísimo porque me dicen, oye, pero ¿cómo te van a aportar? Pues porque confían en mí. Oye, ¿por qué te compran en preventa? Pues porque confían en mí, saben que les voy a cumplir, les voy a entregar sus unidades como se los planteé. Ya es más fácil ahorita, claramente, porque ahorita ya he hecho proyectos y los ven. Te voy a contar la historia que te iba a decir. La difícil fue mi primer plaza. Mi primer plaza, te voy a decir cómo fue. Compré un terrenito y hice unos renders, hice un plano y lo empecé a vender. Y llegaban conmigo y decían, pues está muy bonito y todo, pero a ver, ¿qué has hecho? Muéstrame alguno de tus proyectos. No había ni uno, era mi primer proyecto. Okay. Pues les decía, tal cual, les puedo dar en garantía esto, voy a hacer esto en tiempos, tengo una póliza. Les daba todas las garantías necesarias. Mi oficina la hice padrísima, me iba de traje para que la gente, si ve una oficina muy bien establecida, le genera confianza, le genera que no te vas a parar y te vas a levantar y vas a desaparecer en un día, ¿sí sabes? Mi primer inversionista de toda la historia de las plazas fue el director regional de Banamex. Entonces fue mi prueba de fuego. Una persona que es experta en inversiones, en números y todo, que me invirtiera en preventa sin haber hecho nada, te lo digo, me dio una confianza impresionante para saber que podía, si le vendía y le puedo vender a quien sea. Claro. Y vendí todo así. Vendí todo. Me costó muchísimo más que ahora conseguir los primeros inversionistas, pero se pudo. Se logró y así hice mis primeros proyectos. Y esa fue la tercera etapa. La verdad es que es una historia muy, o sea, yo veo en la plática que estamos teniendo ahorita es una confianza que proyectas, pero que se trabaja, ¿no? Es algo que se trabaja y yo creo que tiene mucho que ver con conocer de lo que estás hablando y lo vuelvo a repetir. Creo que proyectar esa confianza es la base de todo, incluso aunque luego te vaya mal en algunos proyectos, tú tienes que seguir, ¿no? Teniendo esa confianza y lo dices en una parte de la conversación, lo decías, que al inicio tuviste problemas, a decir, la primer plaza al sacar las licencias y yo lo llevo al plano de mucha gente no se prepara, o sea, ella dice como, yo quiero lanzar este negocio, quiero hacer este proyecto, pero detrás de eso yo soy de la idea de que tiene que prepararse por lo menos mentalmente, emocionalmente a que la va a regar, a que se va a lanzar y probablemente la primera vez que lo intente no le va a salir bien. Sin embargo, como que ahorita veo que hay mucha gente que está diciendo, no, yo le meto todo el dinero a este proyecto, yo le meto todo el dinero a esta inversión y no tiene mucha idea de lo que está haciendo, ¿no? Y probablemente ese proyecto vaya a fracasar porque no tiene la expertise de hacerlo y al final va a decir, es que no soy bueno aprendiendo, no soy bueno para hacer negocios. Entonces yo quisiera que desde tu experiencia, desde los fallos que has tenido, nos pudieras compartir qué crees que tiene que aprender una persona antes de emprender. ¿Qué crees que tiene que saber una persona para afrontar todo esto?
Sí, mira, ¿has escuchado de unas pláticas que se llaman Fuck Up Nights? Son unas Eh, pláticas que surgieron en Ciudad de México y están en todo el mundo y solo se trata de hablar de fracaso. A no, mí me no, no, no invitaron lo he en Guadalajara a dar escuchado. una, o sea, Okay. son tres ponentes Ujú. exitosísimos, pero ahí no van a hablar de éxitos. Solo van a hablar de uno de sus mayores fracasos. Y Okay. la cosa en México y en los países latinos es que nos pintan el fracaso como malísimo. Si Claro. fracasas eres un perdedor, ¿sí me explico? O sea, Ujú, ujú. te da vergüenza, no puedes salir. En otros países el fracaso lo entienden como una etapa más del emprendimiento. O sea, es algo que ya se da por sentado que va a pasar, Ujú. que se da sentado que vas a aprender y que los que más fracasaron y siguen aquí arriba son los que más confías, fíjate. Claro. Entonces la primera cosa es entender eso, quitarte ese chip que te metieron toda tu vida, toda tu familia, la sociedad, y saber que no, hombre. Y les adelanto a todos los que nos escuchan, los que quieran emprender van a fracasar y no pasa nada. La Ujú, diferencia es los que siguen adelante y los que, como tú dices, ya fracasaron y dicen, no, pues esto no es para mí. ujú. Eh, porque les voy a adelantar lo que sí pasa en el emprendimiento. Sí, yo trabajé, cuando te decía que iba a remodelar los depas y eso, pues yo entraba como a las 6 de la mañana, salía a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, muchos días de la semana. Y siempre en los libros te pintan la imagen de que si eres emprendedor, ya vas a tener la libertad financiera como a los 6 meses y te vas a retirar aquí a la playita con tu piña colada, ¿no? Sí, Y sí, pues no sí. funciona así. Digo, Claro. claramente sí vas a llegar a eso, pero se tarda mucho tiempo. Ujú. Todo el mundo piensa que va a ser como una empresa de tecnología gringa que a los 6 meses ya va a ser multimillonario y la realidad es que la mayor parte de los emprendedores no es así. Yo no fui así, la mayoría no va a ser así la historia. Ujú. La historia real va a ser muchos años de trabajar mucho más, de gastar mucho menos que todos los que están a tu alrededor, Ujú. de fracasar, de sufrirle, de faltar a reuniones familiares, de perderte un montón de cosas. Y después de unos años vas a empezar a ver que empieza a levantar y después, sí, ahí sí, vas a darte cuenta que valió la pena todo. Cuando ya tienes esa libertad, ya tienes cierta estructura y cierta estabilidad, vas a decir, no manches, ahora sí tengo mi tiempo libre. Ahora sí tengo esa libertad que siempre soñé. Pero la realidad es que en el camino se queda la mayoría, Sí, porque la mayoría no tolera esa frustración, no tolera el sacrificar algo, no tolera el ganar dinero y no tener que gastarlo inmediatamente, ¿sí sabes? ujú, Y por ujú. lo que se tiene que hacer es como un filtrote que hay para que los que sí logren sobrepasar todo esto, yo sé que les va a llegar su recompensa como no imaginan. Ahora sí como lo leyeron y como siempre lo vieron. Y Claro, a mí claro. eso fue, así fue, tal cual. O sea, yo veía muchos amigos que trabajaban en empresas y que vivían mucho mejor que yo y trabajaban menos y viajaban más y todo. Ujú, Gracias a Dios ahora yo tengo una libertad enorme ujú, porque resistí esos primeros años, ¿sí sabes? Pero ujú. no resistí. Elige algo que ames porque te lo tengo que decir. Sonó como si hubiera sufrido. No es cierto. Okay. Yo iba a las 10 de la noche a mostrar los depas feliz. Entonces, creo que gran parte de que puedas pasar todo esto es que elijas bien qué te vas a dedicar, algo que de verdad sí te apasione. Por eso siempre todo el mundo lo dice, elige algo que te apasione. ¿Por qué? Porque va a ser algo que aunque tengas broncas, aunque no tengas lana, te gusta tanto que vas a seguir haciéndolo, ¿sí sabes? Ujú, ujú. Claro, claro. Mira, me apasionó hace 12 años y ahorita me sigo sintiendo con la misma emoción en el tema inmobiliario, no la misma, mucha más emoción, con más Claro. retos, con todo. Entonces, si hubiera sido cualquier otro negocio, te puedo asegurar que ya se hubiera pagado esa Sí, llama, esa ¿sí se sabes? llama. Sí, 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 tienes toda la razón. Muchas veces, bueno, en general, las personas no pensamos mucho a largo plazo, ¿no? Como que queremos todo inmediatamente y es por eso que ese filtro que dices, que muchas personas empiezan, pero se van quedando, es por eso, ¿no? Porque no ven que la recompensa está a años. Brando, te quería decir, no sé si has visto que en estos últimos meses ha habido como mucho debate en redes sociales acerca de los emprendedores, ¿no? Hay personas dentro del medio que dicen que emprender no es para todos, otros dicen que si se lo proponen cualquiera puede serlo. Lo cierto es que algunos probablemente tienen un poco más facilidad que otros para hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor han crecido en un entorno favorable para hacerlo y no estoy hablando como del tema económico, sino más que nada del tema social. Es decir, para mi punto Entiendo. de vista, no es lo mismo emprender en una ciudad como por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que son
ciudades un poco más avanzadas que, por ejemplo, una persona que está, no sé, en la zona de la Huasteca, por ejemplo, en algún pueblo de Oaxaca, que son lugares un poco más rezagados, donde a lo mejor las condiciones del entorno son más difíciles. No son imposibles, pero abrirte brecha en esos lugares a lo mejor puede ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, Completamente, sí. te quería preguntar, más que nada quería que nos dijeras qué le puedes decir a esa gente que a lo mejor se toparon con alguno de tus videos, que están escuchando este podcast o que vieron tu historia de cómo empiezas desde cero y que les entra esa sensación de querer hacer algo como lo que tú has hecho, ¿no? Que también quieren Entiendo. empezar, pero no tienen nada más que el sueño, que a lo mejor apenas están en la universidad y ya se tienen que hacer cargo de una familia con hijos, pero aún así quieren intentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías desde tu punto de vista a esas personas que literalmente pues no tienen nada más que las ganas de hacerlo? ¿Qué le recomiendas para empezar? Enseguida continuamos con el episodio. Simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con Micromarket, que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado, y el podcasting es uno de esos nichos. Así que si estás interesado, búscanos en Instagram y en Facebook como @micromarketmx. @micromarketmx. Escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo. Incluso aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a hacerlo. Bien, pues esto es todo por ahora. Te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio. ¿Qué le recomiendas para empezar? Mira, la realidad, también por lo que comentaste, es que sí emprender no es para todos, pero no por, como bien dijiste, no por temas económicos y de otro tipo, sino porque no todo el mundo, mucha gente tiene aversión al riesgo muy grande. Entonces, si te da miedo la incertidumbre, el riesgo, pues vas a sufrir emprendiendo porque está lleno de incertidumbre los primeros años. Entonces, hay mucha gente que ser empleado, a ver, ser empleado también es que está de moda emprender y parece que ser empleado sea malo, el godín, es súper tonto eso. Hay muchísimos directivos que ganan más que la mayoría de los emprendedores y que tienen unas carreras increíbles, o sea, hay que tener claro eso, ¿sí? Nomás que se ha vendido muy mal toda la idea. Es una carrera completa ser empleado y ser directivo. Si tienes a la aversión al riesgo, el sacrificio, el ahorrar, y puedes emprender. No importa de qué condición social, de qué ciudad seas, de inicio. Claramente tú lo dijiste. Como yo inicié una colonia popular de acá de Guadalajara, claramente los que nacieron en una familia rica, pues tuvieron más facilidades. Pero eso no limita que tú no puedas, ¿sí sabes? Claro. Si es una ciudad pequeña, hay que ser clarísimos. Sí va a haber muchas más limitantes para iniciar a emprender, porque las necesidades y las capacidades de hacer negocios es mucho menor. O sea, por ejemplo, yo mi negocio inmobiliario, mi modelo de negocio no funciona más que en ciudades grandes. Claro. Yo con el modelo de Brada Grupo Inmobiliario solo sí podría ir a Monterrey, podría ir a Ciudad de México, podría ir a Querétaro, hasta León, Tijuana, Mérida, pero no podría ir a ciudades más pequeñas. No funcionaría. Entonces, sí hay muchos negocios que no puedes realizar en otras ciudades. Mientras exista una necesidad, lo básico, cualquier experto en emprendimiento, es decir, mientras exista una necesidad donde sea, y alguien que esté dispuesto a pagar por cubrirla, va a haber una oportunidad de hacer un negocio. Y necesidades hay en cualquier población, nada más que es cuidar, pues que te lo puedan pagar. Pero sí, claramente está mucho más limitado en una ciudad muy pequeña, una ciudad muy grande, pues la cantidad de negocios que puede hacer en una ciudad grande es muchísimo mayor, ¿no? Y si yo me voy de Guadalajara y me voy a Nueva York, seguramente también se me va a abrir otro nivel de negocio mucho más importante. Sí, no hay que ser tan, que todo se puede en donde sea, no es cierto. Hay que delimitar que en todo lugar se puede, pero es mucho más limitado en ciudades más pequeñas. Yo siempre les digo, capacítate para emprender. No te avientes a lo tonto. Ahorita si te metes a Google y pones cómo hacer un modelo de negocio, un plan de negocios, te salen muchísimos artículos súper básicos para que si yo quiero hacer una paletería, ahí me dicen qué tengo que hacer, cómo elijo el nombre, cómo hago un pequeño estudio de mercado con un programita gratis de internet, cómo hago una imagen. Te dice todos los pasos básicos para que antes de que lo lances, lo hagas.
Te dice cómo hacer un mini estudio, cómo hacer un prototipo para que lo pruebes. Todo lo puedes investigar en Google. Lo que te digo es que realmente la mayor parte de la gente no es que no tenga la capacidad, no quiere, no le importa lo suficiente. Ujú. Y por eso, o sea, lo que te decía, a mí me busca mucha gente para que les diga cómo emprender y les digo, mira, ve esto y esto, y ni siquiera lo leen. Entonces, está de moda emprender, todo el mundo quiere emprender porque todo el mundo quiere la libertad financiera, pero casi nadie se toma el tiempo y poquito de su esfuerzo para investigar cómo hacer un modelito de negocio Ujú. y presentárselo a alguien. Entonces, realmente, si alguien no hace eso mínimo, que ya tienes todas las herramientas, hace 10 años no había nada para que tú, ni siquiera, mira, tú te estás mucho más chavo, pero ni siquiera se utilizaba la palabra emprendimiento. Ni siquiera había, el internet no estaba tan por todos lados, no podías meterte a investigar. Ahorita con un clic puedes tener lo que sea, videos en YouTube, tutoriales, todo. Pero ese chip de querer hacer algo diferente ha sido el mismo de antes y de ahora. La mayoría no lo tiene y no lo quiere. Sí, sí, Entonces, sí. realmente, sí, como bien dicen, la mayor limitante sí está, suenan como frases motivadoras, pero en la vida real sí es así. Sí, El limitante está en definitivo. la cabeza. Ujú. Hay personas que tienen mucha lana, que tienen todo puesto, que tienen al papá con todas las palancas, que en neta dices, y no hace nada. Ujú. No hace nada porque no les importa. Claro. Entonces, por eso te digo que no es condición social ni nada. Si tienes ese chip metido y esas ganas por hacer algo diferente, no importa dónde naciste. Ujú. Dime de Elon Musk está cambiando el mundo, va a llevar humanos a Marte, hizo una empresa automotriz eléctrica que ya es de las más valiosas del mundo, y Ujú. salió de Sudáfrica. En Sudáfrica, aunque es un país pues, el más desarrollado de ese continente, Ujú. ni de broma hubiera, a eso es a lo que me refiero. Si él se hubiera quedado ahí, nunca hubiera No hecho lo lo que hubiera tenía hecho. que hacer. Él lo dice en sus entrevistas. Si quiero hacer mis sueños, tengo que ir a Estados Unidos. No hay otro lugar en el mundo donde pueda construir, hacer cohetes y hacer una empresa eléctrica. No hay ningún otro lugar en el mundo. Ujú. Entonces, tú sabes qué quieres hacer en la vida, ¿no? Claro. Y sabes a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Y casi siempre, si quieres hacer algo grande, sí te tienes que mover de tu lugar, de tu ciudad. Claramente te tienes que mover y hacer lo que tengas que hacer. Claro, claro, sí, definitivo. Lo que dices es, hace 10 años, como dices, no existía la palabra de emprendimiento como existe ahora. Si querías hablar con un empresario, tenías que literalmente topártelo de frente o buscar hacer una entrevista con él, pero era muy difícil, ¿no? Y ahorita hasta ellos mismos están dando este tipo, ¿no? De tutorías, de coaches, de que quieren que la gente conozca un poco más de cómo es esto, sepan que no es fácil, pero la recompensa a largo plazo es muy, muy positiva. Y lo dices bien, todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere buscar esa libertad financiera, pero no sé qué tanto vaya a durar porque mucha gente se va a topar con esa pared y definitivamente se va a ir quedando en el camino, pero muchos los van a intentar gracias a personas como tú, van a escuchar historias como la que tienes tú, como la que tienen muchos emprendedores y van a seguir adelante, ¿no? Yo lo veo así que es algo positivo. Quisiera que tú me dieras como ese panorama que tienes tú, que a dónde crees que vaya a llegar este movimiento del emprendimiento, ¿no? Es decir, indudablemente, como te digo, hay mucha gente escuchando historias como la tuya. En redes sociales ahora es muchísimo más fácil iniciar tu negocio, pero quisiera saber tú a dónde crees que llegue este movimiento de que todo el mundo está queriendo independizarse y buscar esta libertad financiera. Mira, yo creo que sí, va a crecer muchísimo el número de emprendedores. Uh-huh. Como tú bien lo dijiste, por naturaleza se va a estabilizar porque mucha gente va a darse cuenta que no es lo suyo y va a seguir en lo que sí le gusta. Uh-huh. Pero lo padre de esto de las redes de internet y de podcast y de todo esto es que muchos chavos que en su vida hubieran pensado en emprender porque lo veían algo imposible, lejano de su mundo, no había ningún empresario alrededor, ya pueden tener historias cercanas que les diga, oye, espérame, pues este chavo inició igual que yo, mira, en mi colonia, cerca Claro. de aquí, Uh-huh. y puedes ver cómo le hizo, y puedes tener ese mentor, Uh-huh. aunque sea virtual. Mira, yo por ejemplo en mis redes le contesto a todo mundo, y yo sé que como yo hay un montón de empresarios que sentimos este compromiso de estar apoyando a chavos que empezaron como nosotros. Uh-huh. Entonces eso hace 10 años es probable que la mayoría, mira, hay que ser reales. Hace no mucho la única forma que tenía muchísima gente era ser futbolista, Uh-huh. ser pues, malos pasos, músico, Claro. algo. Y yo creo que ya el ser emprendedor ya es un camino más que se está desarrollando y yo sí creo que se va a tener como un camino completo para mucha gente
para poder cambiar su vida, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y hay que ver que en este país y en el que sea, los emprendedores, las pymes son las que dan la mayoría de los trabajos en un país. Entonces, si crece mucho más esta parte de emprendimiento, se van a generar muchísimo más empleos por todos lados. No se nos olvide que los gobiernos, pues no, realmente viven de los impuestos. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me da mucha risa cuando alguien va con un político y inaugura un puente o una calle ahí en su colonia y le aplauden. Gracias, ¿no? Gracias. Sí, sí, sí. Yo, espérame. Le estás aplaudiendo y dando las gracias a alguien que tú le pagas y que hizo eso con tu dinero. O sea, se me hace increíble, pues. O sea, porque nada, es su única obligación. Estás pagando por eso, ¿sí me explico? Y toda esa lana, ¿de dónde viene? De los empresarios, de los emprendedores. Entonces, creo que es benéfico por todos lados. Hay más empleos, mucha más gente cambia su vida, hay muchos más impuestos. Los gobiernos tienen más recursos para mejorar la calidad de vida también de los pueblos que gobiernan. Entonces, todo es beneficioso y creo que sí estamos avanzando. Fíjate que hay algo todavía que no cuaja en el ecosistema emprendedor, porque todavía sí se generan muchos emprendimientos, pero no dan un brinco, ¿sí me explico? Hay algo que se tiene que hacer en este medio emprendedor, porque hay muchas empresas chiquitas, pero todavía no se crea ese sistema como en Estados Unidos, que las empresas chiquitas tienen todo para crecer. Entonces falta también, yo creo que meterse mucho en eso, tanto gobierno como instituciones privadas, para que los chiquitos sí den ese brinco, porque pues sí está bien que todo el mundo tenga sus empresas. Pero si todos son empresas de 2, 3, 4 empleados, no será lo mismo que muchas de esas brincaran a empresas de 100, 200, 500. Falta creo que meterle mucho punch ahí, pero vamos bien, pues todo se inicia por algo. Y se siente en el país. Aquí en Guadalajara y acá en Jalisco, pues se le dice que es la capital del emprendimiento de México. Sí se siente mucho esa efervescencia de mucha gente intentándolo, lográndolo. Cada vez ves más casos de éxito. Y eso es padre, porque mira, en Estados Unidos los chavos ven tanta gente, emprendedores que salieron de la nada y que les fue bien, que los tienen como ídolos, ¿sí sabes? Y falta mucho que aquí en México se dé esas figuras de esos ídolos empresarios para que muchos chavos, pues sea su ejemplo a seguir tal cual como lo hacen allá, ¿sí sabes? Que digan, no, pues yo quiero ser como él y ahí va. Créeme que sí estoy seguro que en los últimos 5 años ha crecido muchísimo eso a través de los medios digitales. Qué bueno que lo ves así, qué bueno que el camino se esté abriendo. Siento que es un movimiento muy benéfico para, como dices, para las pymes, para todas esas personas. Sí se necesita una estructura muchísimo más fuerte y establecida, pero bueno, vamos por buen camino. Brando, para cerrar, porque ya sé que tienes el tiempo un poco más restringido, siempre cierro con una sección que es 3, 2, 1, en donde tú me dices 3 habilidades primero para la gente que quiera emprender, ¿no? 3 habilidades que crees que tenga que tener esa persona que está pensando en emprender. 2 libros que tú quieras. Ya vi que eres como muy de afecto a los libros de Kiyosaki. Si quieres dar los de Kiyosaki, está bien. Claro, si no, claro. Puedes tengo que darlo, Ajá, aunque a la gente no le guste. Y un consejo final, en general, de lo que creas, cómo ves a la sociedad y cómo crees que tiene que prepararse la sociedad para lo que viene, ¿no? Correcto. A ver, los libros, voy a empezar con eso. Te voy a decir el que, si no lo has leído, léelo, porque a mí en lo personal, que vengo de una familia donde no había ningún empresario, el toparme con ese libro me cambió la vida. Si lo leo hoy, podría parecer un libro ya muy simple y muy básico. Es el de Padre Rico, Padre Pobre. A mí, por esa historia tan sencilla de tener los primeros conceptos que tuve financieros y de empresa, nunca se me va a olvidar lo que sentí cuando lo leí y la emoción que me di de esto es lo que yo quiero hacer. Ahí me ayudó a descubrir lo que quería buscar. Y los que me escuchan por el medio inmobiliario, que a mucha gente, yo que es un medio que le encanta a muchísimos empresarios y emprendedores, lean el libro de Sueños en Concreto de Jorge Pérez. Jorge Pérez es un empresario inmobiliario de Miami que empezó desde cero y ahorita tiene un emporio inmobiliario y todo el mundo y te cuenta muy padre cómo fue construyendo su empresa. Entonces eso te va a enseñar mucho cómo iniciar y cómo se pueden materializar. Por eso se llama Sueños en Concreto, tal cual. Esos dos son los que les recomiendo. A ver, ¿qué otra cosa? 3 habilidades. 3 habilidades. Mira, la primera, yo crecí en un entorno complicado por familiar y todo, y a mí me costó mucho la confianza en mí mismo. Pero ahora me di cuenta que eso marca una diferencia abismal, el que confíes en ti mismo. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan vivieron cosas súper complejas. Yo viví en verdad cosas que no se imaginan. Los que me ven ahorita no se imaginarían que viví.
Y yo tenía muchas dificultades en confiar en mí mismo, era nerviosón, miedoso. Sí, claro. Pero yo he trabajado toda mi vida en eso. O sea, la cuestión es que si te pasó lo que te pasó, ni modo, así nos tocó vivir, nos tenemos que forjar en la vida. Enfócate en trabajar, psicólogos, terapias, retiro, lo que te sirva para cambiar eso y fortalecer la confianza en ti mismo, porque sí es un pilar enorme en un futuro. Como mencioné en todo el capítulo, la confianza que demuestres a los demás va a ser clave en tu vida como emprendedor. Entonces, sí se nota cuando alguien no confía en sí mismo, lo percibe la gente, ¿sí me explico? Entonces, tienes que trabajar en eso. Sí se puede. Yo era un tipo que desconfiaba mucho, o sea, era, te digo, con poca confianza, y la trabajé y creo que la mejoré muchísimo. La segunda va de la mano, es a lo que me digas tienes que ser un buen vendedor. Enfócate en ser un buen vendedor. Yo no conozco ningún director general que de las empresas nuevas que no lo veas y sea un buen vendedor, que te transmite esa emoción de vender y sabes, de transmitirte lo que es su empresa. Y la última es que tu motivación principal no sea el dinero. Claramente, todo mundo queremos tener esa parte resuelta, pero si tu manera de ver un negocio es solo por eso, tarde o temprano, esa motivación se termina. Tienes que encontrar algo que sea una motivación mucho más grande de trascender, ¿sí me explico? O sea, mi motivación no era vender placitas grises con materiales baratos y jalar la lana. No, yo siempre quise, voy a meterle arte, voy a aportar algo a la comunidad, voy a meter muros verdes, mis edificios van a tener certificación LEED, voy a hacer algo que con esculturas en la entrada que la gente... Sí, ¿sabes? Es algo no nomás por el capital, es algo por trascender. Y eso te mantiene siempre buscando algo mejor y vale la pena que hayas emprendido. Si hiciste un emprendimiento y lo único que hiciste fue volverte rico, pues realmente no sirvió de nada, ¿no? O sea, realmente no mejoraste nada en el mundo ni en ningún lado, pues qué triste, ¿no? Entonces esa es la tercera, que te enfoques en eso. Y un consejo final, creo que acabas de decir una palabra que creo que puede englobar, un consejo para trascender. Para trascender, solo voy a hablar que el emprendimiento es uno de los pilares de la felicidad. Y yo te voy a decir mis pilares. Un pilar es mi familia, mi esposa. No vas a trascender realmente. La palabra principal de todos los pilares es trascender. Tú llegaste a este mundo para cambiar algo, ¿no? Claro. Qué triste que llegaras, murieras y no pasó nada en ese intermedio, ¿no? Entonces, un pilar para mí es la familia. Y otro es mi empresa, pero que mi empresa realmente sí esté mejorando mi comunidad. Todos los que estén alrededor de Brada, los colaboradores, los proveedores, los inversionistas, que realmente les esté aportando algo. Y la tercera es, si ya eres un emprendedor exitoso, que le regreses algo a tu sociedad. No estamos en Dinamarca, no estamos en un país desarrollado donde todo el mundo sí tiene una buena calidad de vida. Aquí hay un montón de necesidades. Si te dieron muchos dones, muchas capacidades, tu obligación de regresar algo a la sociedad es del mismo nivel. Entonces, esos tres pilares para mí son los principales, sin los cuales no siento que trascienda. Si yo formo una gran familia, si tengo una gran empresa que desarrollé muchísimas cosas, pero cambié la vida de muchas personas, y si tengo una parte social, que tengo una fundación que se llama Yo MX, en la cual me estoy metiendo temas educativos, si mediante la fundación cambié la vida de cientos de niños en México, yo, Brando Angulo, voy a sentir que trascendí en mi vida e hice lo que realmente me tocaba. Para mí, el nada más pensar en el dinero sería algo muy hueco y muy tonto, ¿sí me explico? Entonces, ver realmente toda tu vida y todo lo que puedes cambiar de acuerdo a tus capacidades y buscarlo. Y no está peleado con que tengas lana y que viajes padrísimo y que te digas poca madre, pero ojalá que se den cuenta los que me escuchan que en algún momento cuando lo tengan van a ver que, esto no es la felicidad que me vendía todo el mundo, ¿sí sabes? Claro, claro. Está padrísimo, sí, me siento tranquilo, pero mira, no es cierto, esto no me hace feliz, solo es un pedacito de toda esta trascendencia que debo buscar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda que puedes ir a nuestras redes sociales y darnos tus comentarios, positivos o negativos. Al final todo va para mejorar este proyecto. Nos encantaría que nos siguieras en nuestras redes, que nos platicaras a quién te gustaría tener de invitado y participar con nosotros en las dinámicas que hacemos por allá. Te agradecemos de nuevo por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado en el podcast. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Chao, chao.